Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Elia Yo y junto a mis compañeros Nicolás Pardo, Sandra Street Orostegui y Ingrid Sánchez vamos a presentar la actividad colaborativa fase número 3 de la materia Estadística y Probabilidades. Introducción. En esta fase encontraremos un trabajo en conjunto donde desarrollamos las temáticas vistas durante el ciclo, en el cual desarrollamos temas primarios de estadística y probabilidad. En esta actividad logramos ejecutar tablas de frecuencia con datos agrupados y de esta forma poder dar paso a hallar medidas de tendencia central como la media aritmética, la mediana, la moda, las medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar y desviación media. De igual forma podemos observar la representación de un diagrama circular y un diagrama de barras. Esto con el fin de lograr entender y poder dar el desarrollo a la estadística dentro de nuestra carrera, ya que finalizando este ciclo logramos entender la importancia de la misma. Aquí podemos ver la encuesta. La encuesta dice: en una empresa desean dotar 50 empleados de calzado, por lo cual se pregunta qué talla de zapatos de cada colaborador es para realizar la solicitud de la dotación. Podemos ver aquí la tabla de frecuencia donde se observa la talla de cada trabajador. Bueno, la tabla de frecuencia la podemos ver acá. En este caso decidimos hacerlo con agrupada, una tabla de frecuencia agrupada. Podemos ver las tallas en la primera casilla. En la segunda casilla encontramos X o marca de clase, que en este caso la marca de clase se saca de sumar 34 más 35, que es el dato agrupado, y dividirlo en 2. Posterior a eso vamos a encontrar la tabla de frecuencia. En este caso es cuántas veces se repite el dato dentro de la tabla anterior. Después vamos a encontrar la frecuencia acumulada, que este resultado se saca de sumar la hilera anterior, es decir, en este caso 6 más 0 daría 6, 8 más 6, 14, 9 más 8 más 6, 23, 5 más 9 más 8 más 6, 28. Así sucesivamente para sacar la frecuencia acumulada. Ya para la siguiente hilera vamos a encontrar X por frecuencia, es decir que vamos a multiplicar el resultado de la hilera de X por el resultado de la hilera de X. Esa es una multiplicación. Realizamos ese procedimiento en todas las casillas para al final sacar la suma de todos esos resultados. ¿Para qué este resultado de esa suma? Para poder sacar la media aritmética. ¿Cómo se saca la media aritmética? La fórmula es la siguiente: X raya arriba, que es el símbolo de media aritmética, es igual a la suma de X por F dividido en N, donde N es la suma de la frecuencia. Entonces, para sacar la fórmula, X con raya arriba, o sea, media aritmética, es igual a 1883, como lo vemos en la tabla anterior. La suma de esos datos es 1883 dividido en 50. En este caso la media aritmética sería 37.6. Bueno, entonces para hallar la mediana se ubica primero la posición. En este caso la posición que nos dan se ubicaría en n dividido en 2. Como serían 50 encuestados, sería 50 dividido en 2 es igual a 25. Como en la tabla no se encuentra el 25, buscamos el número más aproximado, que sería el número 28. Entonces para la elaboración de la fórmula sería m igual al límite inferior más n dividido en 2 menos fi menos 1, donde el límite de intervalo lo ubicaremos con la posición 25. Si no se encuentra este número en la tabla de frecuencia, se busca el número siguiente,
a este en la tabla. Como lo dijimos anteriormente, el número aproximado es el número 28, por lo cual definiremos que el límite de intervalo, el dato a talla de calzado, sería 37. En frecuencia de intervalo en la tabla ubicaremos la posición o el número aproximado, el cual es el 28. Esta sería la frecuencia de intervalo. La fórmula nos indica fi menos 1, es decir, que colocaremos el dato anterior a 28. En la frecuencia de intervalo, esta la ubicaremos en las filas de resultado posterior, dándonos como resultado que saldrá de la resta del límite superior y el límite inferior de la tabla. En este caso, en la columna de talla de calzado, a datos encontrados por fila de datos agrupados, siendo el primer dato el límite inferior y el segundo dato como el límite superior. Y a continuación podremos observar la fórmula con su respectiva elaboración, que sería 37 más 50 dividido en 2 menos 23 sobre 1 por 1. Ahí consecutivo podremos ver cómo se desmenuza la fórmula para poder ejecutarla. Y quedaría 25 menos 23 igual a 2 dividido en 5, que sería 0.4 por 1, dándonos así 37 más 0.4 igual a 37.4. En este caso, la mediana sería esta. ¿Cómo calcular la moda en ejercicios de datos agrupados? Para calcular la moda en este tipo de ejercicios de datos agrupados, lo primero que se debe hacer es hallar la frecuencia mayor, que en este caso es el número 9. Con este dato podemos identificar el intervalo al que pertenece y de allí sacar los datos que me hacen falta para introducirlos en la fórmula. Buscamos entonces el límite inferior, que en este caso es el número 36. Pasamos entonces al numerador y nos damos cuenta que necesitamos la frecuencia, que es el número 9, menos la frecuencia anterior, que es el dato que aparece en el intervalo anterior de nuestra tabla. Y en este caso es el número 8. Pasamos al denominador y tenemos nuevamente la frecuencia menos el dato anterior, que es lo que ya habíamos puesto en el numerador, que sería 9 menos 8, más la frecuencia, que vuelve a ser 9 menos el intervalo siguiente, que en este caso es el número 5. Para terminar de completar los datos de la fórmula, hallamos la amplitud. Pero ¿cómo se halla esta amplitud? Es la diferencia entre el límite superior, que es el 37, menos el límite inferior del intervalo, que es el número 36. Ya teniendo todos nuestros datos, procedemos a hacer la operación y esto nos arroja que la moda es 36,2. Vamos a calcular también la varianza. Para hallar la varianza necesitamos conocer la sumatoria de los x menos el promedio. Esto elevarlo al cuadrado y multiplicarlos por la frecuencia. Para hallar el promedio se suman todos los x por las f y se dividen en n, que es la suma de todas las frecuencias. Teniendo esto, se procede a reemplazar en la fórmula y esto nos arroja un valor de 4,858 de varianza. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Esto es muy fácil porque la desviación estándar es sencillamente la raíz de la varianza, que fue el dato que acabamos de hallar. Y tenemos que la raíz de 4,588 es 2,204, lo que nos indica la medida de dispersión promedio de los datos con respecto a la media. Buenos días, mi nombre es Ingrid Sánchez, soy estudiante de la Universidad UDI de Psicología segundo semestre. Vamos a hablar sobre la desviación media. Esta es la fórmula, que es dx igual a sumatoria x menos x por f sobre n.
Esto desglosando ya la fórmula, esto nos da 94.6 sobre 50 y el igual es un 89. En este caso ese es el total. Esta fórmula nos ayuda a medir la dispersión de los datos en torno a la media. En este caso, la desviación es un 89, indicando la distancia promedio en cada dato respecto a la media. Aquí encontramos una gráfica de barras donde tenemos representado y visualizamos la distribución de datos. Es una herramienta muy eficaz para entender la frecuencia de diferentes categorías o valores. Este es otro tipo de gráfico, se llama gráfico circular o también es muy conocido como gráfico pastel o torta. Es útil para mostrar proporciones o porcentajes, como se ve, porcentajes de un conjunto total, o sea, de los datos total. Facilita la comprensión de la contribución relativa de cada categoría. En conclusión, la información sobre las tallas de los zapatos puede ser utilizada para un perfil demográfico de los empleados, aunque puede parecer no relacionado con la psicología. Los datos demográficos como las preferencias de vestimenta pueden proporcionar información sobre la identidad, la cultura, el grupo, el análisis de la conformidad. Logramos observar la importancia de este taller y entender la tabulación de datos, ya que nosotros como psicólogos somos recolectores de datos y de una y otra forma debemos darle análisis para obtener respuestas veríficas y eficaces a esos datos. Y aquí donde se logró encontrar la importancia de como lo hablé anteriormente. También podemos analizar un análisis de conformidad, donde nos podemos concentrar que en las tallas de los zapatos en un rango específico puede sugerir ciertos patrones de conformidad o preferencias compartidas dentro del grupo. En la psicología, este tipo de información podría ser relevante para comprender cómo las personas dentro del entorno laboral pueden influenciar mutuamente sus elecciones en investigación de grupos, etc. Esto lo podemos usar en el trabajo social, en un colegio, en una empresa, también a nivel comercial. Podemos encontrar la estadística y la vamos a utilizar en nuestra carrera. La baja varianza y la distribución centrada alrededor de ciertas tallas pueden ser un indicativo de homogeneidad en el grupo. En la psicología esto podría motivar investigaciones sobre la cohesión del grupo, la conformidad social, la identidad compartida, el estudio de preferencias individuales, en fin. Usando el ejemplo que escogimos para desarrollar esta fase, intentamos como aplicarlo en los ejemplos que vemos a diario, en el diario vivir, cómo lo podríamos aplicar en la psicología. Definitivamente la estadística es súper importante para nosotros poder organizar los datos y tener como algo más eficaz. Bueno, espero haber sido clara. Le agradecemos por su atención. Muy amable, profesor. Hasta luego.